Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien y que Dios les esté acompañando. Ahora vamos a revisar el módulo 3 de Religión Evangélica correspondiente a séptimo básico, el cual se titula Enfrentando la vida con los frutos del Espíritu. ¿Qué vamos a aprender entonces? El objetivo es plantear estrategias para alcanzar la resolución de conflictos al interior de la familia. El tema justamente se trata de una iglesia que cuida de la familia y el orden en sus relaciones, las estrategias y aplicación de resolución de conflictos con la familia y entorno como cristianos. La idea es que tú como estudiante puedas argumentar a la luz de la Biblia las causas de los conflictos familiares y plantear estrategias para alcanzar la resolución de estos conflictos al interior de la misma. Vamos entonces a revisar algunos versículos que nos hablan respecto a las conductas, ¿cierto?, que el Señor, a través de su palabra, ha establecido en cuanto a las relaciones al interior de la familia. La palabra de Dios nos habla de todas las cosas y en este sentido, la familia no está ajena. Él, Jesús, respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esto se refiere justamente al matrimonio. ¿Ya? Y cómo debe conducirse, ¿cierto? La esposa, el esposo, ¿cierto? Que deben estar unidos. Ya ellos ya no son una sola, son entes aparte, sino que van formando una unidad y esa unidad además tiene que estar ahí Dios con ellos. Luego dice en Efesios 6, del 1 al 4, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué promesa? Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Aquí habla, ¿cierto? Cómo tienen que comportarse los hijos frente a los padres, que deben obedecerlos. Es que eso es justo, porque los papás están, ¿cierto?, como autoridad que Dios ha establecido para que puedan formar a los hijos, para que puedan enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, y por eso los papás, en su interés, ¿cierto?, de que estos hijos sean personas de bien, les enseñan, les dicen cuando están equivocados y cuando no. Y honrar a los padres es justamente darles su lugar, que ellos tienen que decirnos cuando somos pequeños, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y cuando somos más grandes, igual honrarlos al escuchar sus palabras y sus consejos. Y aquí no se queda solamente el Señor con eso. Dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Aquí también les habla a los papás y les dice, ustedes, cierto, sus hijos tienen que honrarlos, pero ustedes también tienen que ser justos. Tienen, cierto, que tratarlos con respeto, con cuidado, con amor. Deben criarlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Están llamados, cierto, también a enseñarles acerca de Jesús, de la palabra de Dios. Y además no deben aprovecharse, cierto, de la situación como autoridad para hacer sus propios caprichos, sino que tienen una importante misión, ¿ya? Difícilmente un papá o una mamá que ama realmente a sus hijos va a abusar de cierto de esa situación, sino que va a hacer todo lo posible para poder ayudarlos y enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, decirle cuando están equivocados y apoyarlos, ¿cierto?, cuando están actuando bien. Entonces así nos damos cuenta que Dios tiene en cuenta todas las cosas y en su palabra habla acerca de cómo conducirnos también dentro de la familia. A ver, y entonces, ¿cuándo surgen estos problemas? Que uno podría decir, pero es que hay muchas causas y muchas situaciones, pero Dios también establece, porque nosotros no vivimos solamente en un plano terrenal, sino que hay un ámbito espiritual también muy importante que interviene en estas situaciones. Ahora bien, dice, el origen de estos problemas surge también con respecto a cómo nos conducimos como personas. Nosotros decimos, el ser cristiano, ¿cierto? Y el ser persona no está ajeno, no es una cosa y una otra, sino estamos unidos, ¿cierto?, a Jesús,
y sus enseñanzas, entonces, como tales, debemos actuar. Pero el origen de los problemas a nivel espiritual, ¿cierto? Que estoy hablando, y a nivel general, cuando estamos ahí con Dios, pero más o menos conocemos, pero no estamos seguros, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Como habíamos visto, ¿cierto? Estas obras que se traducen en cosas que queremos dejarnos llevar solo por nuestros deseos, pero sin reflexionar ni analizar las cosas. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no le agrada cuando las personas actúan respecto a estas conductas. Por ejemplo, cuando andan en enemistad, una cosa es que yo, por ejemplo, me pueda enojar, me puedo molestar, pero no caigo en la ira. La ira es más que el enojo. Ya cuando yo me enojo, me molesto por una situación que tiene obviamente un origen, algo que me ha molestado, no me ha agradado, pero me mantengo bueno, puedo decir que algo me molestó, puedo en el fondo también mostrar con mi lenguaje no verbal también que estoy molesta con mi rostro y todo, pero si yo voy más allá y me dejo llevar por ese enojo, ya estoy cayendo en la ira. Y la ira hace que yo me descontrole, y yo no tenga control de mis impulsos. Entonces, ¿qué hago? Puedo dañar a otro, puedo golpearlo, puedo decirle muchas cosas y barbaridades que salen de mi boca hacia esa persona. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por la ira. No por el enojo, no porque me molesté puntualmente y no porque finalmente busco una forma de resolverlo, sino porque me dejo llevar por el momento y listo. Esa es la ira. Y en eso el Señor nos agrada. Dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, o sea que resolvamos las cosas. Cuando estemos molestos, hay que resolver las cosas que ocurren. Las disensiones, hay personas que les gusta de alguna manera dividir. Ay, que las personas se molesten entre unas y otras. Les gusta ser, como dicen por ahí, cizañeros. Van poniendo semillas de enemistades en la gente. Se agradan de esas cosas malas. Eso es una cosa muy mala. Esa es la disensión, cuando tú te agradas de eso. Ya eso no le agrada al Señor. Eso es una obra de la carne, me dejo llevar por eso. La envidia, cuando quiero las cosas del otro, o quiero que le vaya mal, no me gusta que le vaya bien. Esa es envidia. La idolatría, seguir a otros dioses. Y no solamente a través de una imagen o de algún dios puntual, sino cuando yo no le doy cabida y lugar a Dios. Cuando otras cosas son más importantes que buscar la palabra del Señor, buscar la comunión con Él, cuando yo no le doy ese espacio al Señor que le corresponde, entonces también estoy cayendo en idolatría porque estoy teniendo ídolos, ¿cierto? Diferentes, ya sean en acciones, personas, lugares, momentos, en los que me quitan, ¿cierto? Espacio para compartir con el Señor. Las inmoralidades, ¿cierto? Las cosas que Dios no ha establecido conforme a un orden. Dios siempre ha hablado de un orden de las cosas. Él espera que nosotros disfrutemos, ¿cierto?, de la vida, pero en un orden, en una organización. Cuando nosotros nos desviamos de eso, podemos caer en inmoralidades. Y de esa manera no agradamos a Dios y nos va mal, de alguna otra forma. Porque primeramente nos estamos alejando de Él y en segundo lugar las consecuencias pueden ser muy negativas para nuestra propia vida y para la vida también de otras personas. Cosas semejantes a estas, todas las cosas que en el fondo no glorifican a Dios, que hablan de una conducta errada, que se mantiene en el tiempo, no que yo me haya equivocado puntualmente en una situación, sino que, como decía, la disensión, ¿cierto? Me gusta dividir a la gente, como que siento placer incluso en hacerlo. Eso está hablando de que es una conducta, algo que se va repitiendo en el tiempo, no es algo puntual. Por lo tanto, ya estoy cayendo en ese pecado, no estoy teniendo una equivocación. Y ahí Dios nos agrada y dice, los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios, o sea, no van a poder acceder, ¿cierto? Porque ellos mismos decían dejarse llevar por estas cosas y no van a poder acceder a
la plenitud con Dios. Y la solución, porque esto se ve, perdón, el origen de estos problemas se ve también en las familias. Si tenemos estas conductas dentro de la familia, no vamos a tener paz, no vamos a tener alegría, vamos a tener siempre una desunión. Como les decía, la palabra de Dios no solamente se junta a el tema de que yo soy cristiano con otras personas, no, parte de la familia. En la familia tenemos que comportarnos apropiadamente y no dejarnos llevar por las obras de la carne. Y justamente la solución es cuando nos acercamos al Señor y su Espíritu Santo obra en nosotros y se da a conocer los frutos, las consecuencias positivas de tener al Espíritu Santo en nosotros, las cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o sea, ya no viven en esas obras, ¿cierto?, de la carne, no en sus deseos, se dejan llevar por sus impulsos, no. Hay en ellos una obra mayor. En vez de, ¿cierto?, tener disensión en su corazón, ira, tienen amor. En vez de estar en inmoralidad, son benignos, tienen dominio propio. Jesús, perdón, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Ya? La mansedumbre, la paciencia, la bondad, la fe, todas esas frutos, ¿cierto?, del Espíritu, hacen que todas estas obras de la carne disminuyan, si es que hemos cometido alguna cosa, hasta que ya no sean parte de nuestra vida en absoluto. Y todos nuestros deseos, ¿cierto?, sean relacionados con servir a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos como cristianos? Dice la palabra del Señor, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen esta libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Es decir, si yo como cristiano ya he accedido a la verdad de Cristo, realmente he podido llegar a la libertad, pero no caigo en el libertinaje, en dejarme llevar por todas las cosas. Ah, total, ya conozco a Dios, Dios me salvó, listo. No, porque Dios espera que nosotros vayamos creciendo en Él y podamos ir conociéndole más. Y por lo tanto, al acercarnos a Jesús, también vamos haciéndolo nuestro modelo. Y como nuestro modelo, también nosotros debemos ser ejemplo a otros. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Porque la ley dice que nosotros tenemos que actuar de cierta forma, ¿cierto?, constantemente. Y la ley que tenían, por ejemplo, los israelitas, ellos tenían una serie de cosas que tenían que cumplir. Pero nosotros, ¿cómo la cumplimos? Perfectamente, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas. Esto viene por añadidura, porque como está el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros damos alimento a nuestro espíritu, leyendo la palabra, haciendo las cosas conforme a lo que Dios dice, orando constantemente, entonces se nos va a hacer fácil tener amor, paz, benignidad, todos los frutos del Espíritu, y no los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu en los cristianos con sus familias y su entorno. Por eso les digo, estos frutos de la carne, si no están en una familia, entonces esta familia tiene la solución perfecta para la resolución de sus conflictos. Pueden surgir problemas, pero como sus miembros tienen estos frutos, van a poder resolverlos de forma apropiada, sin caer en peleas,
en disensiones, en andarse mirando feo, en envidiarse ni nada, porque como la familia va a tener estos frutos, van a poder resolver cualquier dificultad. Dice, la benignidad, ¿qué es la benignidad? Es ser gentil, ser afable, agradable, tener un trato suave y considerado con los demás. Es la bondad demostrada en acciones de rectitud. Es tener la inclinación a hacer el bien. Es tener pensamientos de bien, porque de la abundancia del corazón, o sea, de nuestros pensamientos, habla la boca. Si nuestros pensamientos están ahí alineados con el Señor, vamos a decir cosas buenas a los demás. Vamos a poder respirar cuando pase alguna dificultad, cuando hay alguna molestia, y decir, ok, te perdono y voy a tratar de esperar un poco que se me pase esta molestia, este enojo, y voy a conversar contigo para resolver los problemas. Entonces eres benigno. La templanza, dice, modera nuestro comportamiento, gustos y placeres, como por ejemplo nuestro vestir, nuestras recreaciones, el tiempo en que dormimos, de hablar, de reír. Es la moderación en todos nuestros actos. Nos ayuda a vivir una vida de sacrificio. Dispone nuestro corazón para la vida interior en oración, recogimiento. Dispone perfectamente nuestra alma para la práctica de las virtudes. Esa es la templanza, el equilibrio. Ya, muchas veces la familia tiene que llegar a un equilibrio. Los padres, por ejemplo, disciplinar a sus hijos, decirle cuando están equivocados, tiene que hacerlo, pero en amor, con el objetivo de que los hijos aprendan y que de esa forma, ¿cierto?, puedan conducirse bien en la vida. Y los hijos, cuando los padres, ¿cierto?, les reprendan o les digan algo, lo tomen a bien sabiendo que sus padres están buscando lo bueno para ellos y no enojarse porque los papás les dicen que están equivocados, sino entender y tomar, ¿cierto?, el consejo de sus papás. Eso es tener templanza, equilibrio. Y cuando yo estoy contento, ¿cierto? Puedo tener un gozo. El gozo se traduce en eso, en tener alegría y felicidad constante, porque soy una persona íntegra. La felicidad real es cuando yo soy una persona íntegra. Así se alcanza la felicidad. Y ser íntegro quiere decir que yo estoy llenita en todos los aspectos. Y uno de ellos es el más importante, el espiritual. Cuando los frutos del espíritu están en mí, entonces yo soy una persona íntegra. Y como tal, entonces soy feliz y tengo gozo. No como el mundo conoce, por ejemplo, el gozo o la felicidad, que a lo mejor es a través de acceder a cosas, de supuestamente hacer lo que yo quiera. Esa es la felicidad que traduce el mundo. Pero la felicidad real, la que hace que uno tenga paz, que sobrepasa cualquier entendimiento en cualquier dificultad, es la paz que Cristo puede poner en nosotros a través de su Espíritu Santo. La mansedumbre, dice el Señor, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, de Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El manso, ¿cierto? La mansedumbre viene de ser para nosotros ser mansos. O sea, no buscar las peleas. O sea, si alguien me dijo algo, ya yo le voy a responder de forma agresiva inmediatamente. No me dejo ya pasar a llevar. No. ¿Por qué? Porque yo reflexiono, analizo más allá las cosas. No saco nada con responderle, no me pasó a llevar. Qué genial que lo hice así. Pero no actuaste como Dios espera de ti. Porque Él espera que tú seas manso. Porque finalmente, el que es manso no es que se deje pasar a llevar por los demás, pero dice las palabras correctas en el momento apropiado. Puede decirle al otro que quizás no es adecuado porque le está faltando respeto, porque no está actuando bien, pero se lo dice con el objetivo de que la otra persona pueda cambiar su conducta y en amor también, conforme a lo que Dios dice, porque Dios habla de que incluso amemos a nuestros enemigos, a aquellas personas que nos pueden hasta maldecir, hasta decir que nos vaya mal, no importa. Si nosotros actuamos correctamente, le damos la oportunidad a esas personas de cambiar su actitud y además nosotros no estamos cayendo en lo mismo. La paciencia no es la habilidad tanto de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. La paciencia se practica justamente en las situaciones donde uno dice, oh, Dios mío, ayúdame porque creo que ya se me va a acabar la paciencia. Ahí se genera la paciencia, en acciones que tenemos que esperar, esperar, y quizás surgen mal y todo, pero ahí como fruto surge la paciencia. Y la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué es? La palabra de Dios. Cuando nosotros oímos y
leemos, ¿cierto? Nos impregnamos de la palabra del Señor. Por eso él dice también que es muy importante tener comunión con otros, de escuchar a otros que hablan del Señor, que hablan de su palabra, de sus acciones, de cómo les va en la vida, cuando sirven a Dios. Entonces eso nos da fe, nos llena de fe. Nosotros podemos tener la confianza en Dios, pero al tener eso, Dios sobre nosotros para que podamos producir fe. Y esa fe también sobrepasa cualquier entendimiento. O sea, en la mayoría de dificultades sabemos que Dios va a resolver a nuestro favor, independientemente incluso si para el mundo dice, ay, pero a ti te fue mal. No importa porque quizás me sirvió de aprendizaje. No importa porque si eso implica que yo estoy en la eternidad con Dios. Ahora vamos entonces a revisar las actividades correspondientes a este módulo. Y que cuya idea es que puedan, ¿cierto?, quedar en tu mente, ¿cierto?, estas palabras y además en tu espíritu. Importante que ustedes puedan leer, ¿cierto?, la palabra de Dios y además oren siempre. En las necesidades, en todo sentido, deben orar y hablar con el Señor y también ser agradecidos de todas las cosas que nos da cada día. En la primera dice, realiza la búsqueda de de las siguientes palabras en la sopa de letras. Debes encerrarlas en diferentes colores. Entonces ahí en esa sopita de letras ustedes tienen que ir buscando, ¿cierto? Amor, bondad, gozo, fe, paz, mansedumbre, paciencia, templanza, benignidad. O sea, los frutos del Espíritu. En el apartado 2 dice en relación a lo aprendido, hace una flecha para unir los nombres, ¿cierto?, con los conceptos, ya correspondiente a la revisión del módulo y de los versículos también, ya que sean los más ad hoc, o sea, los más apropiados para cada uno. En la siguiente aparecen 5 preguntas con alternativas, las cuales ustedes tienen que encerrar en un círculo la respuesta o alternativa correcta. Luego tienen que escribir, ver los versículos con letra legible en los recuadros, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan aprender estos versículos y en los momentos en que quizás tienen alguna duda, se acuerden de ellos para que el Señor les hable a su corazón y puedan afirmarse más en él. Y en el número 5 dice, recorta los círculos de la página siguiente y pégalos en el árbol, los que describan los frutos del espíritu, y en la basura aquellos incorrectos o de la carne. Acá aparecen una serie de conceptos, ¿cierto? Y ustedes tienen que recortarlos, cada uno, y luego, de acuerdo a si son los frutos del espíritu, colocarlos aquí en este árbol, o si son los frutos de la carne, ¿cierto? Las consecuencias de la carne o aspectos incorrectos acá en la basura. Porque justamente como cristianos debemos, ¿cierto?, hacer crecer y ser estos frutos de nosotros, ¿cierto? Cada día que más, ¿cierto?, fructíferos, más potentes en nosotros, estar más presentes. Y acá, ¿cierto?, desechar estas conductas que son de la carne, son incorrectas. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de la revisión del módulo número 3 de Religión Evangélica para séptimo año básico.